Era una noche de un jueves cualquiera. El fluorescente parpadeante de la sala principal volvió a hacer de las suyas. Andrea ya ni levantaba la vista. Sabía que si se movía, si hacía contacto visual con esa luz moribunda, el zumbido sería más evidente, como si el maldito tubo lo supiera. Así que tecleaba. Siempre tecleaba, con el café ya frío a su lado y la espalda apoyada contra un respaldo vencido por los años. El zumbido del fluorescente era una constante en su vida, un recordatorio de la monotonía y la desolación de su entorno laboral. Era un sonido que se había filtrado en su mente, que la acompañaba incluso fuera de la oficina, como un eco persistente de su rutina, un murmullo constante que erosionaba su cordura y su espíritu. Las paredes del call center tenían ese color blanquecino que el tiempo había teñido de gris. Manchas de humedad, marcas de manos que no deberían estar ahí, una grieta fina que recorría el techo como una vena podrida. A esa hora, todo el edificio parecía suspendido en un letargo. Solo se escuchaban las teclas de Andrea, el zumbido del fluorescente y un leve golpeteo en la ventana por donde la lluvia empezaba a anunciarse. El edificio era un ente vivo, un organismo enfermo que se desmoronaba lentamente, consumido por la humedad y el abandono. Las paredes supuraban historias de soledad y desesperanza, de almas atrapadas en la rutina y la indiferencia, de vidas que se extinguían lentamente en la monotonía del día a día, dejando tras de sí una estela de vacío y desolación. Era la única en el turno niebla, como lo llamaban los veteranos. De 21 a 5. Un horario para gente sin vida, sin planes o sin otra opción. Andrea no encajaba del todo en ninguna de esas categorías, pero había caído igual. El despido de su anterior empleo, la presión del alquiler, las facturas. La necesidad era un gran motivador. La necesidad de un sustento, de mantener un techo sobre su cabeza, de no dejar que las deudas la ahogaran, la había arrastrado a ese agujero. No era la falta de ambición o de sueños lo que la había llevado allí, sino la cruda realidad de un sistema que a menudo castiga a los más vulnerables, obligándolos a sacrificar su bienestar en aras de la supervivencia, atrapándolos en una espiral de precariedad y desesperanza. Su trabajo consistía en atender reclamaciones de seguros de vida, personas rotas llamando por personas rotas, gente que no sabía si llorar o negociar. El protocolo lo cubría todo: saludo, empatía, verificación de datos, proceso de gestión. Como si el duelo pudiera rellenarse en una casilla, como si el dolor y la pérdida pudieran ser procesados a través de un formulario estandarizado, una serie de pasos predefinidos que ignoraban la complejidad de las emociones humanas. Andrea se había convertido en una autómata, una máquina de consolar que no sentía, de empatizar que no sufría, una mera extensión del sistema, despojada de su propia humanidad, reducida a un mero engranaje en la maquinaria burocrática. Andrea ya no pensaba, solo seguía instrucciones. Sus dedos volaban por los campos del formulario y su voz tenía el tono justo entre compasión fingida y eficiencia. A veces se preguntaba si alguna de esas personas, del otro lado de la línea, intuía que ella no estaba realmente allí, que su alma estaba en pausa, que hablaban con un eco de palabras vacías, de frases hechas, de una empatía que se había diluido con el tiempo y la repetición. Andrea se había convertido en un fantasma en vida, una sombra que se movía por inercia, sin rumbo ni propósito, una voz hueca que recitaba un guión preestablecido, una máscara que ocultaba su propia desolación. Hasta que al cabo de unas horas, el teléfono sonó. Pero no como siempre. Era el mismo auricular de siempre, el mismo botón parpadeante, pero el sonido era distinto, más profundo.
como si viniera de dentro del cableado o de más abajo. Sin identificar, decía la pantalla. Andrea entrecerró los ojos. No era inusual, pero el presentimiento se le anudó en la garganta. El sonido vibraba como si le apretara las costillas. Era un sonido que no solo se escuchaba, sino que se sentía en el cuerpo. Una vibración que resonaba en el pecho y el estómago, advirtiendo de algo inusual, de una presencia que trascendía lo ordinario y terrenal, una fuerza oscura y misteriosa que se manifestaba a través de un simple aparato telefónico. Respiró hondo. Pulsó para responder. Atención a reclamaciones. Habla Andrea. ¿En qué puedo ayudarle? Silencio. No el silencio técnico de una línea muda, ni el de alguien que duda. Era un silencio vivo, pegajoso, como si al otro lado alguien la mirara desde muy cerca, sin hablar. Un silencio que llenaba el oído, que pesaba. Andrea contuvo la respiración. Un silencio que se extendía como una sombra, que envolvía y sofocaba, cargado de una presencia invisible pero innegable. Un silencio que hablaba de secretos ocultos y verdades incómodas, de un mundo que se ocultaba tras la fachada de lo cotidiano. Un silencio que presagiaba un encuentro con lo desconocido. Y entonces la voz. No debiste aceptar, Andrea. La frase cayó como un cubo de agua helada. Sintió que las palabras no venían del teléfono, sino de dentro de su cráneo, de un lugar enterrado. Era una voz que no pertenecía a este mundo, una voz que parecía surgir de las profundidades del subconsciente, cargada de reproche y advertencia, una voz que resonaba en lo más profundo de su ser, despertando miedos y angustias largamente dormidos, una voz que la confrontaba con algo que había intentado olvidar, una voz que la arrastraba hacia un abismo de oscuridad y desesperación. ¿Perdón? Dijo, aferrándose al protocolo como un náufrago. ¿Sabes lo que hiciste el día 14 a las 3:17 de la mañana? Tú lo aceptaste. Andrea colgó. No supo por qué. Fue un acto reflejo. El auricular golpeó la base con un clic seco que pareció más fuerte de lo normal. El silencio que le siguió no fue alivio. Fue peor. Era un silencio lleno de ojos. Un silencio que parecía observarla, juzgarla, acusarla. Un silencio que la hacía sentir expuesta y vulnerable, como si estuviera desnuda ante una multitud invisible. Un silencio que le recordaba que no estaba sola, que algo más la acompañaba en la oscuridad. Una presencia que se alimentaba de su miedo y su confusión. Se quedó sentada, rígida. Miró sus manos. Temblaban. Una broma, pensó. Un cliente perturbado. Un error de sistema. Pero algo se revolvía en su estómago. Esa fecha, esa hora. No recordaba nada, pero tampoco podía asegurar que no fuera real. La incertidumbre era una tortura, una duda persistente que se alimentaba del miedo y la confusión. Una sensación de irrealidad que comenzaba a desdibujar los límites entre la cordura y la locura. Una sospecha que la carcomía por dentro. Una sensación de que su mente estaba jugando con ella, de que estaba perdiendo el control de su propia realidad. Se levantó. Caminó hasta la cocina. Necesitaba un café. El suyo seguía sobre el escritorio, frío como un cadáver. Preparó uno nuevo. Encendió la cafetera y esperó. Mientras el agua hervía, miró por la ventana. La calle estaba desierta. No una sola luz encendida. Ni coches, ni viento, ni vida. Como si el mundo hubiese sido apagado. Como si un interruptor gigante hubiera cortado la electricidad de la existencia, dejando solo oscuridad y vacío, una sensación de aislamiento y desolación que la envolvía como una mortaja, un presagio de que algo terrible había ocurrido, una certeza de que ya no pertenecía a ese mundo. De camino de vuelta, algo le llamó la atención en la sala de archivadores. Una carpeta sobresalía ligeramente,
roja, antigua, sin etiqueta, como si alguien la hubiese dejado allí para ella. Se detuvo. Miró alrededor. Nadie. Solo el zumbido del fluorescente. La carpeta parecía más roja que cualquier otra cosa en la sala. Un color intenso y vibrante que contrastaba con la monotonía del entorno, atrayendo su mirada como un imán, una señal enigmática que la llamaba a desentrañar un misterio oculto, una invitación a adentrarse en un mundo prohibido, un objeto que parecía poseer una voluntad propia. La tomó. Al abrirla, sintió un escalofrío. Un frío que no provenía de la temperatura ambiente, sino de una sensación visceral de peligro y presentimiento. Un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, como un presagio de lo que estaba por venir. Una advertencia de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Una sensación de que estaba a punto de desvelar un secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Documentos amarillentos, impresos con tinta que parecía haber vivido décadas. El nombre, Andrea Martínez. Fecha de entrada, día 14, hora 3:17. Firma, motivo, paro, póliza, no identificada. Beneficiario, no procede. La frialdad de los datos contrastaba con la carga emocional que Andrea sentía al leerlos. Una sensación de extrañamiento y desasosiego ante la evidencia de que su vida estaba siendo documentada por una fuerza desconocida. Una prueba de que ya no controlaba su propio destino. Una certeza de que algo siniestro se ocultaba tras la aparente normalidad de su existencia. El aire se volvió denso, como si respirara a través de una manta húmeda. Una atmósfera opresiva que dificultaba la respiración y aumentaba la sensación de irrealidad. Un ambiente cargado de una energía inquietante que presagiaba una revelación inminente. Una sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral hacia un mundo donde las leyes de la naturaleza ya no se aplicaban. Una certeza de que estaba a punto de adentrarse en un territorio prohibido y peligroso. Volvió al escritorio. Un olor metálico, sutil pero inconfundible, flotaba en el aire. Su nuevo café aún no estaba. No recordaba no haberlo cogido. Miró hacia la cocina. La cafetera estaba apagada. El vaso, vacío. Juraría haberlo llenado. La lógica se desvanecía, reemplazada por una serie de sucesos inexplicables que desafiaban toda comprensión. El auricular parpadeaba. Otra llamada entrante. Andrea no quería contestar. No esta vez. El botón parecía más brillante, más insistente, como un ojo, como una boca esperando abrirse. Una luz que palpitaba con una vida propia, una invitación siniestra a desvelar un misterio aterrador. Una voz que la llamaba desde el abismo. Una presencia que se manifestaba a través de un simple aparato telefónico, pero que parecía tener una voluntad propia. Sentía un escalofrío recorrerle la espalda, una vibración en el pecho, como si algo dentro de ella supiera que esa llamada no era una más, una voz sin cuerpo, o tal vez una verdad que no debía ser dicha por teléfono. Una presencia incorpórea, una entidad desconocida que se manifestaba a través de la línea telefónica. Andrea extendió lentamente la mano hacia el auricular y el parpadeo cesó. Andrea no durmió bien ese día, o tal vez no durmió en absoluto. Se había tumbado en el sofá con la ropa puesta y el teléfono en modo avión. Cerró los ojos, pero no descansó. Su mente volvía una y otra vez al sonido de esa voz, a la frase, a la carpeta roja. La imagen de la carpeta roja, con su color intenso y su textura antigua, se había grabado a fuego en su memoria. La voz, gutural y extraña, resonaba en su cabeza como un eco persistente, repitiendo la enigmática frase que no lograba descifrar. Intentó racionalizarlo. Era lo lógico, una broma pesada,
Alguien con acceso al sistema, un error técnico, un delirio por el sueño acumulado. Pero ninguna de esas explicaciones encajaba del todo, porque lo más inquietante no era la llamada ni el documento. Lo peor era que no recordaba qué había hecho el día 14 a las 3:17 de la madrugada. Y eso la carcomía. La falta de un recuerdo claro y nítido la perturbaba profundamente. Era como si un fragmento de su vida hubiera sido borrado, dejando un vacío inquietante que su mente intentaba llenar con conjeturas y miedos. Cuando se levantó, se dirigió hacia el edificio de oficinas. Bajó del ascensor sintiéndose observada. El pasillo parecía más largo de lo normal. El fluorescente fijo. No parpadeaba, pero eso no la tranquilizó. Al contrario, sentía que el silencio estaba esperando que se sentara para volver a devorarla. La sensación de ser observada se intensificaba a cada paso. El pasillo, con sus sombras alargadas y su atmósfera opresiva, parecía cobrar vida, acechándola en la penumbra. Encendió el ordenador. El sistema se inició solo, más rápido que nunca. El fondo de pantalla no era el de siempre, un degradado oscuro, sin logo, sin accesos. Parpadeó. Tal vez era una actualización, tal vez no. La rapidez inusual del sistema y el cambio en la interfaz la desconcertaron. Era como si el ordenador tuviera una voluntad propia, como si estuviera ansioso por mostrarle algo. El primer formulario se abrió solo. Nombre: Andrea Martínez. Póliza: sin número. Estado: no registrada. Y un comentario en rojo: reclamación incompleta. Reintente contacto. No pudo borrarlo. Pulsó todas las teclas. Nada. Lo dejó. Siguió como si nada, intentando convencerse de que era un fallo más. La imposibilidad de borrar el mensaje y la insistencia del sistema en la reclamación incompleta aumentaron su inquietud. Era como si una fuerza invisible se empeñara en comunicarse con ella, en recordarle algo que no quería recordar. Atendió la primera llamada de la noche. Voz femenina. Tono normal. Reclamación por el fallecimiento de un tío lejano. Proceso estándar. ¿Todo bien? Hasta que, antes de colgar, la mujer dijo: Gracias por su ayuda, Andrea. Es agradable que usted me ayude a pesar de cómo se encuentra. Andrea se quedó congelada. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Pero ya había colgado. Reprodujo la llamada. La frase no estaba. Abrió el historial. No figuraba. No había ninguna llamada entrante en ese horario. La frase final de la mujer, con su ambigüedad y su extraña connotación, la dejó perpleja. La ausencia de la llamada en el historial del sistema solo aumentó su confusión y su sensación de irrealidad. Al cabo de unas horas sonó el teléfono. Otra vez, sin identificar. Contestó, armándose de valor. Atención a reclamaciones. Habla Andrea. ¿En qué puedo ayudarle? Una voz distorsionada, grave y sibilante respondió: Confirmación de trámite para la operadora 314. Entrada 14 de marzo a las 3:17. Estado pendiente. ¿Quién habla? Andrea Martínez. Confirmación de estado pendiente. Firma requerida. ¿Qué significa eso? ¿Qué estado? ¿Firma para qué? Clic. Fin de llamada. Buscó en la base de datos su número de empleada. 314. Se levantó. Fue a los archivadores. Buscó entre los documentos, temiendo encontrar otra carpeta roja. Pero no. Lo que encontró fue una hoja impresa, en papel nuevo, impresa con tinta fresca. A su nombre. La voz distorsionada y el mensaje críptico la llenaron de desasosiego. Esa hoja impresa era una prueba irrefutable de que algo extraño estaba sucediendo, algo que desafiaba toda lógica y explicación. Volvió a su puesto.
El monitor parpadeó una vez y la esquina inferior derecha mostró un mensaje emergente en letras negras. Estado pendiente. Nuevo contacto programado. Andrea sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una corriente helada le succionara la médula. No sabía por qué, pero esa frase le pareció peor que todas las anteriores. Como si no hubiera fin. Como si lo que fuera que estaba al otro lado no solo supiera que estaba allí, sino que planeaba insistir. La frialdad del mensaje y la sensación de que estaba siendo controlada por una fuerza invisible la aterraron. Era como si estuviera atrapada en un juego macabro, sin reglas ni escapatoria. Se levantó, se frotó los brazos sin darse cuenta. Sentía frío, un frío persistente, pegado al cuerpo como un sudor helado. No era el de la sala, ni el de la noche. Era un frío interior, más hondo, como si algo dentro de ella se hubiera vaciado de pronto. Lo atribuyó al cansancio, a la tensión acumulada o a los nervios mal gestionados. Y justo entonces, el teléfono volvió a sonar. Andrea no sabía si temblaba de miedo o de frío, pero esta vez se quedó mirando el auricular sin moverse. El tono seguía y seguía, cada vez más grave, más lento, como si la llamada viniera de un lugar lejano pero inevitable. El sonido del teléfono, monótono e insistente, parecía provenir de un abismo oscuro y profundo. Era un sonido que taladraba su mente, que la atraía hacia un destino incierto y aterrador. Su reflejo en la pantalla se movió un instante después que ella. A la noche siguiente, Andrea llegó incluso antes de lo acostumbrado a la oficina. No por puntualidad, no por responsabilidad, sino por necesidad. Tenía que comprobar algo antes de que comenzara a sonar el teléfono. La incertidumbre la carcomía. La urgencia de desentrañar el misterio que se cernía sobre ella era más fuerte que cualquier otra cosa. Necesitaba respuestas, aunque temiera lo que pudiera encontrar. Al entrar, notó que el pasillo olía distinto. No mal, no bien, solo distinto. Como una mezcla de papel viejo y ropa mojada. El fluorescente, ahora sí, parpadeaba otra vez, pero no en secuencia regular. Su zumbido parecía una respiración rota. El olor a humedad y polvo antiguo impregnaba el ambiente, evocando una sensación de abandono y decadencia. El parpadeo irregular del fluorescente, como un latido agonizante, aumentaba la sensación de inquietud, presagiando que algo no estaba bien. Se dirigió directamente a la sala de archivos. Ya no confiaba en lo que veía en la pantalla del sistema. Necesitaba papel, necesitaba físico, necesitaba pruebas. Las estanterías metálicas se alzaban a ambos lados como pasillos de cementerio, fríos y estrechos. La frialdad del metal y la penumbra del lugar creaban una atmósfera opresiva, como si estuviera adentrándose en un laberinto oscuro y olvidado. Buscó en la sección de personal. Nada digital. Solo carpetas y etiquetas escritas a mano. Trazos desordenados, nombres borrados. Algunas tenían una fina capa de polvo. Otras, una más gruesa. Como si ciertas identidades llevaran más tiempo olvidadas que otras. El polvo cubría los documentos como un sudario, ocultando historias de vidas pasadas, de personas que alguna vez ocuparon ese mismo espacio que ahora yacían en el olvido. Una carpeta, sin nombre visible, estaba mal colocada. La sacó. Dentro no encontró datos completos, solo informes sueltos, actas de cese, reclamaciones no tramitadas, todo sin firmas ni motivos. Cada documento tenía algo en común. La hora, 3:17. La carpeta anónima, como un objeto maldito, parecía contener fragmentos de un pasado oscuro y turbio. Los informes incompletos y las actas de cese sin explicación sugerían una serie de sucesos extraños y perturbadores, una trama oculta que se resistía a ser desvelada.
Ese número la golpeó como un eco que no cesa. Era la hora de la llamada, la hora que todos los registros parecían compartir. El número 317 resonaba en su mente como un mantra siniestro, una clave para desentrañar el misterio que la rodeaba. Era la hora en que todo parecía converger, el momento en que la línea entre la realidad y lo inexplicable se difuminaba. Un papel al fondo de la carpeta tenía impreso su nombre: Andrea Martínez, sin fecha. Solo la palabra pendiente. El hallazgo del documento con su nombre, sin fecha y con la inquietante palabra pendiente, la llenó de una profunda sensación de desasosiego. Era como si su propia identidad estuviera en entredicho, como si su existencia estuviera en suspenso. Volvió a su escritorio. El monitor estaba apagado. Ella no lo había tocado. Lo encendió. La pantalla no mostró el escritorio habitual. Solo una frase: ¿quieres saber por qué sigues aquí? Andrea se quedó helada. Miró a su alrededor. No había cámaras. No había sensores en los archivadores. Nadie la había visto tocar esa carpeta, ni escanearla. Nada. La pregunta en la pantalla, directa y perturbadora, la dejó sin aliento. Era como si el ordenador, o algo más allá de él, pudiera leer sus pensamientos, conocer sus miedos más profundos. La ausencia de cámaras y sensores solo aumentaba la sensación de que estaba siendo vigilada por una presencia invisible. Su primer impulso fue mirar debajo del escritorio, luego el techo, luego revisar el teclado. Buscó indicios de broma: un teclado hackeado, un micrófono oculto, algún sistema nuevo de monitorización. Nada. Era imposible. La búsqueda frenética de una explicación lógica resultó inútil. No había rastros de manipulación, de un truco elaborado. Lo que estaba sucediendo desafiaba toda explicación racional. Su respiración se aceleró. Sentía un hormigueo en los dedos. Esto no puede ser real, pensó. Esto no debería pasar. La incredulidad y el miedo se apoderaron de ella. Su cuerpo reaccionaba con temblores y palpitaciones, como si estuviera presenciando algo que iba más allá de las leyes de la naturaleza. Con la mano temblorosa, dudando, pulsó Enter. La pantalla se volvió negra. Luego, una especie de audio comenzó a reproducirse. No era una llamada, era una sucesión de grabaciones cortas. Todas eran voces distintas, distorsionadas. Algunas lloraban, otras gritaban, algunas susurraban nombres, algunas solo repetían: ¿alguien me escucha? ¿Puedo reclamar lo mío? ¿Hay alguien ahí? Andrea cerró el reproductor. La pantalla mostró una última línea. Todas ya firmaron. Un reflejo en el monitor le devolvió su imagen, pero con una diferencia. No era la de esa noche. Tenía ojeras más marcadas y parecía vacía. El audio perturbador, con voces que imploraban y suplicaban, la dejó helada. La frase final: todas ya firmaron, resonaba en su mente como una sentencia oscura y enigmática. Su propio reflejo, demacrado y sin vida, la confrontaba con una realidad aterradora. Algo siniestro estaba ocurriendo, algo que la estaba consumiendo por dentro. El teléfono sonó, y en la pantalla, su reflejo sonrió. La sonrisa de su reflejo, una mueca extraña y antinatural, fue la gota que colmó el vaso. El terror se apoderó de ella, paralizándola y sumiéndola en un estado de shock. Ya no era solo miedo, era la certeza de que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero ella ya no era la misma. Se quedó mirando la pantalla vacía, el cursor parpadeando. La aparente normalidad del entorno contrastaba con la agitación interna de Andrea.
Era como si el mundo exterior se esforzara por mantener una fachada de orden, mientras el caos se apoderaba de su realidad. Abrió las grabaciones del sistema. No sabía muy bien por qué. Solo sentía que debía hacerlo. Quería ver si lo que recordaba de las noches anteriores era real o una secuencia confusa de sueños y alucinaciones. Revisó la hora crítica, 3:17. La necesidad de confrontar sus miedos, de encontrar una explicación lógica a los sucesos inexplicables, la impulsaba a buscar respuestas en el lugar donde todo había comenzado. La hora 3:17 se había convertido en un símbolo, en un punto de convergencia de lo extraño y lo inexplicable. No aparecía nada. La ausencia de registros de la llamada en el momento crucial era tan desconcertante como la llamada misma. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si ese instante escapara a las leyes de la realidad. Saltó a otra cámara, la de la cocina, y ahí estaba, ella, entrando, tomando un vaso, encendiendo la cafetera. Pero al dar un vistazo a la cámara del escritorio, también estaba allí, sentada, frente al teléfono, inmóvil. La duplicidad de su imagen en las grabaciones, realizando acciones contradictorias en el mismo lapso de tiempo, desafiaba toda lógica y comprensión. Era como si su cuerpo se hubiera desdoblado, como si dos versiones de sí misma coexistieran en realidades paralelas. Durante un buen rato permaneció mirando las cámaras y distintas grabaciones, pero mostraban a Andrea en lugares diferentes al mismo tiempo, actuando diferente, una hablando por teléfono, la otra preparando café. La superposición de las imágenes, la simultaneidad de acciones imposibles, creaba una sensación de irrealidad y vértigo. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran fragmentado, como si estuviera atrapada en un bucle temporal sin sentido. Sintió un nudo en el estómago. Estuvo a punto de vomitar, pero por alguna razón no lo hizo. Quedó en una arcada y un vértigo profundo, como si la realidad tuviera fisuras y se desdoblara. La comprensión de que su percepción de la realidad estaba distorsionada, de que las leyes naturales ya no se aplicaban, la sumió en un estado de confusión y angustia. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies, arrastrándola hacia un abismo de incertidumbre. Volvió al escritorio. La pantalla estaba en negro. Al encenderla, solo una línea de texto apareció. No eres la única que responde. Y justo entonces, el teléfono sonó. El mensaje en la pantalla, críptico y amenazante, confirmaba sus peores temores. No estaba sola. Algo más, algo oscuro y desconocido, estaba respondiendo a las llamadas. El sonido del teléfono, insistente y perturbador, era una invitación a desvelar un misterio que podría destruir su cordura. Andrea se giró lentamente. La luz roja del auricular, pulsante y antinatural, parecía tener una vida propia, una energía siniestra que emanaba del aparato. Era como si el teléfono fuera un portal, un conducto hacia un mundo donde las leyes de la física y la lógica no se aplicaban. Lo levantó, lo acercó al oído. Silencio. Y luego, su propia voz, grabada, repetida con un tono casi burlón. Atención a reclamaciones. Habla Andrea. ¿En qué puedo ayudarle? Colgó. Cerró los ojos. Respiró. No tenía palabras. Escuchar su propia voz, grabada y distorsionada, saliendo del teléfono, fue una experiencia aterradora. Era como si una entidad extraña hubiera usurpado su identidad, burlándose de ella desde el otro lado de la línea. Andrea no fue a casa después de aquel turno. Caminó sin rumbo por la ciudad dormida, como si necesitara recordar que el mundo seguía existiendo fuera de ese edificio. Pero nada parecía tener peso. Todo era ficción, como si solo ella siguiera funcionando mientras el decorado se desmoronaba lentamente a su alrededor.
La ciudad, con sus luces mortecinas y sus calles vacías, se asemejaba a un escenario abandonado, una representación teatral sin público ni actores. Andrea se sentía como una espectadora solitaria, deambulando entre los restos de una función que había terminado hace mucho tiempo. Cuando volvió al trabajo la noche siguiente, ya no buscaba entender, solo resistir. Las imágenes del sistema, los reflejos alterados, las voces repetidas, todo golpeaba desde dentro, como un eco que no moría. Las visiones perturbadoras de la noche anterior se habían incrustado en su mente, repitiéndose en un bucle interminable. Cada sonido, cada imagen, era un recordatorio constante de que su realidad se había fracturado, de que ya no podía confiar en sus propios sentidos. Se sentó frente al monitor. Todo parecía en calma, como cualquier otra noche. Pero justo cuando apoyó los codos sobre la mesa, apareció un sonido leve, casi imperceptible, como una notificación rutinaria del sistema. Una ventana emergente flotó sobre la pantalla. Actualización de registro. Martínez, Andrea. Fecha, 14 de marzo. Hora, 3:17. Estado, pendiente. Andrea se quedó inmóvil. El zumbido del fluorescente parecía haber desaparecido. No había clics de teclado. No había aire. Solo esa frase flotando ante sus ojos. El mundo se le comprimió en el pecho, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido por esa línea. La frase en la pantalla, fría e impersonal, era una sentencia inapelable, una confirmación de que su existencia estaba sujeta a un registro burocrático, a un sistema que la reducía a un mero dato, a un expediente cerrado. Y entonces se rompió. Se quedó mirando al monitor, pero no lo veía. Sus pupilas dilatadas solo reflejaban el vacío. Una lágrima descendió por su mejilla, lenta, pesada, como si arrastrara con ella la conciencia de todo lo que había negado hasta ahora. Su barbilla empezó a temblar. Los labios entreabiertos buscaban aire entrecortado. La garganta era un nudo apretado que no sabía si explotar en llanto o en grito. El dolor contenido durante días, la angustia silenciada por el miedo y la confusión, finalmente estallaron en una cascada de lágrimas y sollozos. Se tapó la boca con una mano, como si pudiera evitar que saliera el sonido. Pero el dolor no se contuvo. Salió igual, como un lamento seco, apenas audible. Luego vino otro, y su cuerpo empezó a convulsionar en un llanto contenido que fue creciendo. Golpeó el escritorio con el puño. Lloraba desconsolada, con la espalda encorvada, con la respiración irregular, deshecha. El llanto desgarrador de Andrea era un grito silencioso, una expresión de la soledad y el abandono que había experimentado en sus últimos momentos. De repente pensó en su madre, en las veces que no le devolvía las llamadas, en la taza que había dejado medio lavada, en los típicos «mañana lo hago», que nunca llegaban. Pensó en el dolor que ignoraba, en las alarmas que callaba, en la forma en que se dejaba consumir por la rutina. Pensó en sí misma como alguien que se apaga sin darse cuenta, como una bombilla que no estalla, sino que simplemente deja de iluminar. Los recuerdos de su vida, los momentos cotidianos y las promesas incumplidas se agolpaban en su mente, intensificando el sentimiento de pérdida y arrepentimiento. Era consciente de que había dejado asuntos pendientes, de que había descuidado las relaciones que le daban sentido a su existencia. Y justo entonces, el teléfono sonó. Un tono seco, desgarrado. El auricular vibró sobre la base. Andrea lo miró, con los ojos rojos, con la piel pálida y húmeda, con la mirada de quien sabe que ha perdido algo que nunca podrá recuperar. Lo levantó con dedos que no le respondían del todo. El sonido del teléfono frío e implacable era una intrusión en su dolor,
Una llamada que la arrancaba de su llanto y la enfrentaba a la cruda realidad de su situación. Diga. Una pausa. Un suspiro eléctrico del otro lado. Y la voz. Andrea Martínez. Reclamación completada. Fallecimiento registrado. Hora 3:17. El cese ha sido aceptado. La voz al otro lado del teléfono, impersonal y distante, pronunció las palabras que confirmaban su muerte. La reclamación completada y el cese aceptado eran eufemismos burocráticos para describir el fin de su existencia, su paso al otro lado. Andrea cerró los ojos y entonces la herida se abrió, el dolor en el pecho, la opresión, el brazo dormido, el pitido agudo, tan agudo, el sabor metálico en la boca, la desesperación de no poder pedir ayuda, el parpadeo infinito de la luz sobre su cabeza, el cuerpo desplomándose sobre el teclado, el silencio eterno. La descripción de su muerte, fría y clínica, contrastaba con la intensidad del dolor emocional que sentía en ese momento. Revivió los últimos instantes de su vida, la agonía de su cuerpo apagándose lentamente, la soledad de su partida. Murió allí, sola, sin nadie. Y lo peor de todo fue que nadie lo notó. Su muerte pasó desapercibida, sin testigos ni despedidas. Se convirtió en una estadística más, un número en un registro, un expediente cerrado. Y en ese momento todo encajó. Las llamadas, los mensajes, las voces, el silencio del sistema. Andrea no estaba allí para trabajar. Estaba allí porque no había podido marcharse, porque algo en ella no lo había permitido aún, porque seguía esperando, como las almas que la llamaban, porque aún no se había rendido del todo. La comprensión de su situación, la revelación de que estaba atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, la golpeó con la fuerza de un mazazo. Las llamadas, los mensajes y las voces eran ecos de su propia existencia, fragmentos de un pasado que se resistía a desaparecer. Se levantó como si pesara más de lo que el cuerpo humano debería soportar, lenta, derrumbada por dentro, aún llorando sin consuelo, mientras la aceptación se abría paso en la razón como la carne viva entre los espinos, los pies descalzos de emoción, las piernas como columnas resquebrajadas. Avanzó entre escritorios vacíos, pasillos eternos, fluorescentes que ya no zumbaban. Avanzó como alguien que camina hacia una verdad demasiado grande, y mientras caminaba lo entendía todo, que no se hubiera cambiado de ropa, que no recordara haber comido, que no recordara haber hablado con nadie fuera de aquel sitio, porque nada de eso había pasado, porque todo eso solo había sido el eco de un instante. Llegó a la carpeta roja. Estaba ahí, inmutable, como si siempre hubiera estado, como si nunca hubiese sido colocada, como si fuese parte del mobiliario mismo. La abrió, su nombre, su hora, el estado, pendiente, el motivo, paro. La carpeta roja, con su color intenso y su presencia inquietante, era un símbolo de su muerte, un recordatorio constante de que su vida había terminado abruptamente. Los datos en el interior, fríos e impersonales, contrastaban con la carga emocional que Andrea sentía al leerlos. Andrea se quedó mirando esa palabra, una simple palabra que tantas veces había pasado por formularios, expedientes o noticias sin causar efecto. Paro. Su mente, aún anclada a la lógica cotidiana, lo interpretó durante días como un cese laboral, una baja, un error administrativo, algo burocrático, lejano, sin filo. La palabra paro, despojada de su significado cotidiano, adquirió un nuevo sentido en ese contexto. Allí, de pie, frente a esa carpeta roja que parecía más viva que cualquier otra cosa en el edificio, lo entendió con la crudeza de una revelación final. No era un paro de empleo, era un paro cardíaco.
El motivo no era una decisión humana, ni una notificación del sistema. No fue un despido ni una renuncia. Fue el fallo absoluto, el colapso silencioso de su corazón. Ese músculo obstinado que nadie cuida hasta que se detiene. Y cuando lo hizo, nadie lo vio. Nadie lo oyó. Nadie estuvo allí para decir su nombre por última vez. La verdad sobre su muerte, la crudeza de su final, la golpeó con la fuerza de un mazazo. Murió sola y desapercibida, sin que nadie pudiera despedirse de ella, sin que nadie pudiera pronunciar su nombre por última vez, ni siquiera ella misma. Envuelta en los llantos y tiritando aún por los nervios, sacó el bolígrafo. Lo sostuvo con manos húmedas y respiró hondo, no para calmarse, sino para despedirse de la vida. Esa respiración no era de alivio. Era la última voluntad del cuerpo antes de desaparecer, y entonces alzó la mirada. El reloj, colgado en la pared junto al archivador, el mismo que no había mirado ni una sola vez, el mismo que había ignorado en cada visita, marcaba 14 de marzo, 3:17. Andrea se detuvo. Un temblor le recorrió la espina dorsal como una línea de fuego. Todo lo que había vivido, cada conversación, cada lágrima, cada paso, había ocurrido dentro de ese segundo congelado. Todo, cada cosa, desde el momento exacto en que murió. El reloj, detenido en el momento exacto de su muerte, era una representación visual de su existencia suspendida en el tiempo. Cada experiencia, cada emoción, había quedado atrapada en ese instante eterno. Andrea dejó caer el bolígrafo y por fin comprendió. No era que no hubiera firmado, es que no quería dejar de luchar. La caída del bolígrafo era un símbolo de su rendición, de su aceptación de la muerte. Finalmente entendió que su lucha por aferrarse a la vida era en vano, que ya no había nada que pudiera hacer para cambiar su destino. Pero ya no quedaba nadie que la escuchara, y ella, todo este tiempo, solo había estado atendiendo su último reclamo. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que miraste tu reloj?